Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, que Dios les bendiga grandemente. Desde aquí les habla su servidor Omar Gutiérrez, en compañía de la producción Jorge Carrizo y en espera de nuestro hermano Pablo que se incorpora pronto. Les deseamos a todos una feliz noche, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de los que nos acompañan, los que nos permiten estar con ustedes en esta nueva edición de Fe Cristiana y Actualidad. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, muy importante, pero antes queremos anunciarles que el día miércoles estuvimos cumpliendo 3 meses desde que salimos al aire por primera vez, 3 meses ya que con el tiempo pasa volando, pero estamos agradecidos a Dios que ha sido fiel y nos ha bendecido muchísimo con estos programas, con estos temas. Hemos podido ayudar a muchas personas a edificarse mucho más en la fe bíblica, la fe cristiana, para la gloria de Dios, por supuesto, toda gloria es para Dios. Y aquí estamos siempre de su lado, acompañándole. Y también estamos abiertos a que en cada discusión y cada programa usted se ponga en contacto con nosotros. Y por tal motivo vamos a compartirle los teléfonos de la radio y el WhatsApp para que pueda llamarnos, puede salir en vivo y puede también mandarnos un mensaje de WhatsApp para participar de la conversación que vamos a tener esta noche. Los números de la radio son 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje en WhatsApp a 385-504-4288. Hoy vamos a estar tratando un tema muy, muy interesante. El tema se titula Intercesión de los santos, vivos o muertos. ¿Qué dice la Biblia al respecto, no? Normalmente cuando eh, nuestra herencia cultural religiosa que hemos adquirido durante tanto tiempo, se nos ha enseñado que nosotros podemos pedirle o orar a aquellos santos que en algún tiempo estuvieron vivos, fueron personas, personajes con con una vida muy virtuosa, con vidas muy, muy llenas de Dios, personajes que son de admirar por lo que hicieron en el tiempo que estaban en vida, ¿no? Y se nos ha enseñado que nosotros podemos hacer peticiones a ellos directamente para que intercedan a Dios, como para que hagan algo por nosotros, ¿no? Eso se llama intercesión. Y en ese tiempo que nosotros hemos adquirido ese conocimiento, esa tradición, porque muchas de las tradiciones que hemos adquirido a nivel cultural las hemos absorbido como leche materna, ¿no? No hemos podido pasarla por el filtro bíblico como para decir si esto que me están enseñando es correcto, si esto que yo estoy practicando en mi vida religiosa, en mi vida cristiana, eh, mi vida religiosa, aquellos que por supuesto están en la iglesia católico romana o iglesia ortodoxa o otras tradiciones cristianas, siempre sería bueno poder nosotros pasar por el filtro todo lo que nos está enseñando. Pero como absorbemos estas enseñanzas como leche materna, por tal motivo nosotros no solemos poner en duda lo que nos enseñan los líderes, ¿no? Sea cual sea la confesión cristiana en la que usted esté asistiendo, no solemos ponerlo en duda, no lo cuestionamos, no decimos si eso que nos están enseñando realmente es lo que corresponde, ¿no? Y cuando hablamos de la intercesión de los santos, me refiero específicamente a aquellas personas que piden en el nombre de otra persona, de un santo. Por ejemplo, en mi país, en Venezuela, se suele pedir mucho a José Gregorio Hernández, que era un médico cristiano muy famoso en su época y que mucha gente lo asocia con el tema de la salud. Gente que está enferma suele pedirle por la salud, por la restauración de la salud, y suelen adquirir pequeñas imágenes, estatuillas y algunas estatuas de José Gregorio Hernández que las colorean, las pintan y las guardan en las casas, con una Biblia abierta, una vela encendida. Y se suele tener esta práctica como de generación en generación durante muchísimos años, desde que esto se empezó a implementar, ¿no? Y por ahí hay otros que, por supuesto, piden a María, piden a los santos, a algunos santos, digamos, de aquellos, de los muchos pueblos, se les conoce como patrones, ¿no? Patrones como decir que hay un santo que es el que, de la preferencia de ese pueblo, porque de alguna manera tiene un rasgo o alguna característica que lo asocia a ese pueblo que lo adopta, ¿no? Y yo quiero que hoy pongamos en cuestionamiento esta enseñanza y lo pasemos por el filtro bíblico, ¿no? Usted sabe que la Biblia es la constitución del cristiano, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, es nuestro manual de vida y solo lo que está escrito en ella tiene la autoridad suficiente porque es inspirada por el Espíritu Santo como para guiarnos a decir si lo que estamos haciendo o lo que estamos practicando tiene o no la aprobación de Dios, ¿no? Efectivamente, una intercesión, vamos a definir lo que es la palabra intercesión. La intercesión es cuando alguien pide algo en favor nuestro, alguien está ayudándonos en una causa y está pidiéndole a Dios en favor nuestro. Eso es lo que es intercesión. Por supuesto que la intercesión, de acuerdo a la Biblia, es una práctica común, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo les recomienda a los tesalonicenses que oren los unos por los otros, ¿no?
orar sin cesar y estemos constantemente orando por los cristianos que estamos vivos, por los que estamos pasando pruebas, por los que estamos pasando tribulaciones, por aquellos que necesitan realmente que el favor de Dios pose sobre nuestra vida en algún tiempo específico, ¿no? Pero una vez que partimos de este mundo, de qué, digamos, qué podríamos hacer ya estando ya en la presencia de Dios. Algunos piensan que mientras estamos vivos reinando con Cristo, podemos todavía escuchar las oraciones. Y aquí hay un conflicto que ya vamos a ver con la palabra por qué se vuelve conflicto, ¿no? En primer lugar, mientras el cristiano está vivo y está siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. No siempre sabemos orar o pedir a Dios como corresponde, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y por ahí desbozó todo lo que conocemos como el Padre nuestro, ¿no? En ninguna parte de la Escritura se enseña que cuando los cristianos parten de este mundo, pueden todavía oír las oraciones de los vivos, ¿no? No pueden escucharlas, o por lo menos eso sería pensar más allá de lo que está escrito, ¿no? También vemos cuando está Esteban en Hechos capítulo 9, el primer mártir de la iglesia, el primer mártir cristiano, cuando es apedreado, lo único que puede hacer con sus últimos, con su último aliento de vida es pedirle al Señor que reciba su espíritu y que no le tome en cuenta el pecado de aquellos que lo estaban apedreando, ¿no? Pero lo estaba haciendo mientras aún estaba vivo, no cuando ya había partido a la presencia de Dios. Y también es interesante saber que en ninguna de las epístolas del apóstol Pablo se recomienda orar por los que ya fallecieron, ¿no? Orar por los fallecidos y que esos fallecidos intercedan por nosotros, ¿no? Yo quiero comenzar con el texto Romanos capítulo 8, verso 26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cada necesidad que tengamos mientras estemos en vida, cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos de rodillas bajo la presencia de Dios, solamente el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda en nuestra debilidad, como dice el texto, y básicamente ahí es cuando estamos orando, cuando estamos sintiéndonos en alguna debilidad, en algún problema, y es cuando el Espíritu Santo comienza a interceder. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el único que conoce hasta lo profundo de Dios. Escudriña todo, ¿no? Es el que conoce lo profundo de nosotros y lo de Dios. Y tiene la potestad para orar a Dios con, digamos, con el fundamento correcto, porque es quien nos conoce más que nadie, ¿no? Y por esa razón, en nuestra debilidad, Él puede interceder de manera genuina, auténtica, ante la presencia de Dios por nuestra debilidad. Ahora, vamos a saludar a nuestro hermano Pablo que se incorpora. Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien, es una palabra hermosa, ¿no? Esa que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Imagínate esa clase de intercesión, gemidos indecibles. Esa es la facultad que tenemos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Jesucristo dijo, yo me voy y no lo dejaré huérfano, dejaré el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? El Espíritu Santo. Dice, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, le voy a poner el Espíritu Santo. También hay otra palabra ahí en Romanos, creo que dice que somos sellados con las arras del Espíritu Santo. O sea que tenemos una confirmación de que somos de Dios y que no estamos solos. Tenemos esa ayuda hermosa, como te dije antes, que es el Espíritu Santo de Dios. Así es. Y también hay algo que no expliqué en el principio del programa, ¿no? No solamente vamos a hablar de la intercesión de esa creencia de la intercesión de los santos que ya murieron, es decir, que hay santos que interceden por nosotros delante de la presencia de Dios, sino también vamos por la oración de los muertos, ¿no? Porque eh, en esta práctica está estrechamente relacionada. Muchas veces nosotros oramos por aquellas almas que fallecieron, ¿sí? Para que Dios les conceda su misericordia. Y habíamos hablado en el programa pasado que ya no había otra oportunidad. Una vez que fallecemos de este mundo, fallecemos y partimos de este mundo, ya no hay otra oportunidad. Entonces, por más que nosotros oremos, por más que nosotros intercedamos, o por más que nosotros clamemos a Dios por la persona que ya falleció, haya o no conocido a Cristo, porque la verdad que es una práctica habitual que toda persona que fallezca se ore por esa persona, no se asume que esa persona haya sido salva, ¿no? Que esa es otra de las tradiciones que también se ha colado muchísimo en la cultura. Y se ora por los muertos, se hace misas, se hace reuniones, se hacen pedidos especiales, ruegos por esta persona. Y lo cierto es que, como dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. O sea, es un juicio que ya no tiene forma de echarse para atrás, ¿no? Porque lo que esa persona ya determinó con sus decisiones es lo que va a determinar su destino eterno, ¿no?
siempre hay que ver dónde está en la palabra. Siempre tenés que buscar esa creencia, ese dogma, esa doctrina, a ver dónde se encuentra en la palabra. Si no la encuentras, no la aceptes. Así de simple. Aquí en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, hay alguien que está allá en los cielos intercediendo día y noche por los santos. ¿Quién es? Jesucristo. Así es, y es importante porque este es el único texto en la Biblia donde dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. O sea, no se habla de otra persona que esté en la gloria de Dios intercediendo, no se habla de otra. También tenemos en 1 Timoteo 2, capítulo 2, verso 5, que hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, ese texto, si bien es cierto, no lo podemos utilizar para interceder con lo que estamos hablando nosotros aquí, porque ahí lo que está diciendo el texto de Timoteo es la mediación. O sea, solamente hay un mediador de pacto, que es Jesucristo. Si bien no encaja del todo en la intercesión, no nos olvidemos que la obra redentora de Cristo, que Él la hizo, pagando el precio por nosotros, es quien está sentado en la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Este texto es claro. Romanos 8:34 es claro, porque Jesús es el único que tiene la potestad para condenarnos o para salvarnos. Pero es importante que sepamos que no es algo que se hace arbitrariamente, ¿no? Sino son decisiones que tomamos nosotros. No es que Jesús se pone, te condeno, te salvo, te condeno, te salvo, sino que es la respuesta que los hombres y las mujeres tenemos delante de Dios a la gracia y al favor de Dios. Es decir, si aceptamos o no el sacrificio de Cristo en la cruz, es lo que va a determinar el veredicto de ese juicio, ¿no? Porque Jesús obviamente ya pagó el precio. Y yo tomo muy en serio el texto en Pedro, que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que por eso mucha gente piensa que la venida de Cristo se tarda. Y en realidad es porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y nos salvemos. Yo tomo muy en serio ese texto como para decir que hay un juicio arbitrario, no es un juicio arbitrario. Por ende, por más que oremos, roguemos y supliquemos a quien sea, si la persona ya partió de este mundo, ya no hay otra oportunidad. Recuerden que este programa lo puede conseguir también en YouTube y si se perdió el programa anterior puede acceder al canal Factor de Fe y Perdón y allí puede empaparse un poco de este tema porque hablamos también de lo que era el purgatorio, hablamos de lo que es el destino eterno de las almas y ahí también podré tener una idea concatenándola con lo que estamos hablando ahora, que tanto lo que estamos aquí, rogar por los que ya fallecieron es inútil y tanto los que ya fallecieron, escuchar nuestras oraciones. Porque fíjate algo interesante, ¿no? Si nosotros asumimos que Pablo, Pedro, apóstoles que ya fallecieron, por supuesto, y otros santos a lo largo de la historia cristiana, pueden oír nuestras oraciones, estamos diciendo que ellos son omniscientes, omnipresentes, ¿no? Que están en todas partes, que pueden escucharnos. Estamos diciendo que pueden escuchar todas nuestras oraciones al mismo tiempo. ¿Cómo podría una persona que no tiene estas cualidades, que solamente las tiene Dios, oír las oraciones de millones de personas? Si millones de personas se ponen de acuerdo en orarle a ese santo particular, ¿cómo podrían oírla, no? Imposible. No se puede. Aparte, sabemos que la gente que parte de esta tierra, parte a otro mundo, ¿no? Parte de esta esfera física, ellos están con vida, pero es una vida espiritual, pero ellos están con vida. Los testigos de Jehová dicen que ellos están durmiendo, que entran como en un letargo, un estado de hipnosis o catalepsia, no sé cómo llamarlo ya, pero la palabra dice que aquellos que están muertos están, o sea, fuera de este plano existencial físico, pero están con vida, o están en el cielo o están en la condenación. Esto es algo increíble. Tengo una palabra, Omar, acá en Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde habla de Jesús como el gran sumo sacerdote. ¿Y qué función tenía el gran sumo sacerdote? Era de interceder por el pueblo, ¿no? Era de pedir por los pecados del pueblo. Acá dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí habla del intercesor, de aquel que siempre estaba suplicando por el pueblo. Y hoy también Dios suplica por esta humanidad que cada día está perdida. Estaba viendo hoy lo que está pasando allá en Gaza. Increíble cómo están matando gente de un lado y del otro. Nosotros, mira, no queremos que se muera gente, ni de gente palestina, ni gente judía. Todos somos creación de Dios, todos somos obra de Dios. Y es feo la muerte de criaturas, de personas inocentes. Por eso este mundo cada día está llenándose de odio, de muerte, de dolor, y solamente tenemos a uno que recurrir.
Tenemos un medio solamente, y ese medio se llama Jesucristo de Nazaret. Así es. Sí, es interesante lo que está sucediendo también en Israel y en Gaza, que como bien lo vienes diciendo, esto es un conflicto que viene escalando por años y cada vez que explota, que estalla, se encienden todas las alarmas, ¿no? Porque hay un reloj profético que tiene que cumplirse con el pueblo de Israel y que todo esto es principio de dolores, ya Jesús los advirtió en Mateo 24, que esto es necesario que suceda para que acontezcan ciertas cosas que deben acontecer, ¿no? Pero volviendo a lo que es el tema de la intercesión, nosotros siempre estamos con la esperanza de que la persona que haya aceptado a Cristo en su corazón lo haya hecho auténticamente, se haya arrepentido de sus pecados, haya dado fruto de su arrepentimiento y que por ende nosotros ya podemos asumir que esa persona es salva, ¿no? Pero el destino final de cada alma siempre lo determina Dios, ¿no? Porque solamente Dios conoce los corazones. Pero quiero insistir en este tema porque es importante saber que una vez que la persona parte de este mundo ya no hay otra oportunidad. O sea, no es que la iglesia se pone de acuerdo y si esa persona hizo algo malo, entonces nosotros estamos orando para que esa persona ascienda al cielo lo más pronto posible, que esa es la creencia que se estableció, ¿no? Y es importante saber, bueno, si esto no es así, ¿por qué lo enseñaron? ¿Sí? ¿Por qué lo enseñaron durante tanto tiempo? ¿Por qué se sigue enseñando hasta ahora? ¿Qué opinión merece eso, Pablo? ¿Qué dices? Sí, para mí lo enseñaron por ganancia. Yo creo que una de las tantas causas, ¿no? Es porque con esas misas antes, cuando empezó toda esta creencia, se cobraba mucho dinero para que los difuntos puedan ir al otro extremo, ¿no? Si aquellos que estaban purgando sus penas podían ir para el cielo, con oraciones, con súplicas, y cada oración y cada súplica, por supuesto que había un dinero que poner para que pueda orar el párroco, el cura y todo eso. Sí, es cierto que es verdad que hay una ganancia ahí al hacerlo. Esto capaz mucha gente no lo sepa, pero es cierto, ¿no? Es verdad que Con las sucedió. imágenes también. También cuando la Reforma Protestante en el siglo XVI, una de las cosas que encendió la ira de Martín Lutero fue que se vendían indulgencias, ¿no? Para poder sacar las almas del purgatorio más rápido. Eso lo hablamos en uno de los primeros programas en esta edición. Y habíamos dicho que Johann Tetzel, que era uno de los sacerdotes que empezó a predicar sobre las indulgencias, decía o tenía un dicho famoso que decía, tan pronto la moneda toque eh, digamos, el jarrón donde estaba contenido el resto de las monedas, tan pronto lo toque, ahí sale el alma del purgatorio, ¿no? Entonces, estas creencias, estas cosas, es necesario recordar que el contexto histórico cuando se enseñaron era un contexto totalmente distinto, ¿no? La gente no tenía acceso libre a la Biblia, no podía leer las escrituras, no todos eran tan educados para poder leer latín. Recuerden que las Biblias no estaban traducidas a los idiomas vernáculos, sino que estaban traducidos en latín, ¿no? Se leía mucho en latín, entonces lo que le decía el cura, lo que le decía los líderes de la iglesia, eran los que realmente se enseñaba y se creía, ¿no? Se asumía como cierto, ¿no? Entonces, con toda esta revolución de la Reforma Protestante es cuando ya podemos tener acceso a las Biblias en nuestro propio idioma y podemos estudiarla libremente con la ayuda del Espíritu Santo y descubrir ese velo que nos habían puesto que puede ser retirado para que podamos verlo, ¿no? Ahora, es importante también saber que Hay, hay hay, textos, hay sí, versículos bíblicos, perdona, que sí, dicen que tenemos que interceder, que María intercede por nosotros. Hay varios versículos donde los católicos me dijeron a mí, dice, no, pero cuando Jesús hizo el primer milagro, que fue convertir el agua en vino, dice que María le dijo, haz todo lo que él dijere. Pero ella estuvo ahí en el escenario, ¿no? sí, Según lo que dicen los católicos, sí, ¿no? es interesante, ya te voy a responder Sí. eso, pero antes de responderte esto, quiero irme a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 16 en adelante, porque hay quienes dicen que esto que dice Pablo es una oración a los muertos. Hay quienes dicen que este texto es una oración a los muertos. 2 Timoteo capítulo 1, verso 16 en adelante dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Hay quienes dicen que para este tiempo Onesíforo ya estaba muerto y Pablo estaba diciendo que tenga misericordia. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Pablo está diciendo que tenga misericordia de la casa de Onesífero, no del alma de Onesífero. Aun cuando nosotros no podemos decir a ciencia cierta si en efecto estaba muerto o no. Pero aquí Pablo no está dirigiendo la oración a él, particularmente en caso de que esté muerto, ¿no? Sino que la está dirigiendo a la casa de Onesífero, que es una expresión griega donde se hace referencia a la A familia la de él, familia, claro. los que están vivos todavía, Ujú. en caso de que él esté muerto, ¿no? Y si no lo está, no tiene sentido citar este texto. Ahora, respecto a Juan 2, que es donde está la boda de Caná, que ciertamente me acuerdo que
en mis primeras investigaciones respecto al tema, sé que se utiliza mucho este texto para decir que María intercede, ¿no? Primero, dos cosas. Número uno, ninguno de los dos está muerto. María está viva, ¿no? María todavía está viva ahí. Y cuando le están pidiendo esto, no es que alguien se lo pide, sino que simplemente se anuncia, no tenemos vino, ¿sí? Y cuando María dice, le dice a Jesús, no tienen vino, no es para que ella esté intercediendo para que ellos tengan el vino como tal, ¿no? Porque mira la respuesta que le da Jesús, mujer, todavía no ha llegado mi hora. O sea, yo no puedo adelantarme a mis planes. Sin embargo, el hecho de que Jesús lo haga es porque Jesús está demostrando allí el principio de señales que dice Juan, ¿no? Ya Jesús desde un principio muestra la compasión que tiene por las almas, porque antes de que incluso comenzara su ministerio, él ya está cediendo a la petición de la gente, ¿sí? ¿Y qué es lo que responde María? Hagan todo lo que él dice. O sea, prácticamente María le está diciendo a la gente, no hagan lo que yo digo o vengan a mí para ir a él, sino que hagan directamente lo que él dice. Eso es lo que está profesando allí. Sí, sí, tremendo, ¿no? Jesucristo es lo único verdadero que tenemos. Por ahí hay personas que dicen, bueno, podemos elegir a Cristo, es una buena elección. Un pastor dijo, no sé si lo conoces, este pastor creo que se llama Washer creo que Paul es. Washer, sí. Paul Washer, dice, no, Jesucristo es lo único que tenemos. Él es lo único. Todo lo demás son falacias, mentiras, no te llevan a buen puerto. Jesucristo dijo en Juan 14, del 1 para adelante, dice, yo voy pues a preparar moradas en los cielos, para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces, Jesucristo dijo, yo soy el camino y yo sé dónde lo voy a llevar. Yo lo voy a llevar a la vida eterna, con mi Padre a vivir una eternidad para siempre. Sí, ahora, antes de irnos a la primera pausa, es importante que quedemos con esta probadita, ¿no? ¿De dónde viene entonces esta tradición y de dónde viene esta enseñanza? Es importante que sepamos lo siguiente, ¿no? Durante los primeros 2 siglos de la iglesia había siempre tumultos, la iglesia siempre ha estado en crisis, ¿no? La iglesia siempre ha estado en construcción porque la iglesia siempre ha tenido que enfrentar falsas doctrinas, falsa enseñanza y ha tenido que sobrevivir a lo largo del tiempo enfrentándose con falsos maestros, ¿no? De hecho, en Hechos dice, el Espíritu Santo dice que de ellos van a salir falsos maestros, de ellos, ¿sí? Entonces por ahí es un poco arrogante decir que la iglesia histórica, por ejemplo, diga que tiene toda la plenitud de la verdad. Ellos dicen, bueno, los hermanos evangélicos son hermanos separados, son hermanos, ¿no? Pero nosotros tenemos la plenitud de la verdad porque estamos en la plenitud de la iglesia, refiriéndose a la institución. Pero en realidad, ya de los apóstoles, saldrían falsos maestros. Entonces no es sorpresa que todas estas enseñanzas salgan, ¿no? Y como decía al principio Pablo, muchas de las enseñanzas que nos han dado, las hemos absorbido como leche materna, o sea, sin cuestionarla. La hemos absorbido y la hemos tomado como parte de la verdad. Y esta enseñanza en realidad, hay algunos padres de la iglesia que ya desde el siglo IV en adelante empiezan a hablar sobre la intercesión de los muertos. Pero ya desde el siglo IV, ya para atrás, no hay registros ni, evidencia real o histórica que esta práctica se haya llevado a cabo. No hay ninguna mención o alguna recomendación de Pablo en ninguna de sus epístolas para que los corintios, los efesios, los gálatas, o por ejemplo en 1 Corintios 11, donde dice que algunos de ellos tomaron la cena indignamente y ellos ya murieron por haberla tomado indignamente. Algunos duermen, dice. Sí, ¿no? algunos duermen, dice, por haber tomado la cena indignamente. ¿Por qué Pablo no le recomendó a los corintios orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos? Es interesante ese silencio, ¿no? Pero también es importante saber que en ese tiempo, hubo un tiempo que se descubrieron algunas catacumbas romanas. Las catacumbas romanas eran tumbas donde los primeros cristianos sepultaban a los muertos. Y ahí hay algunas que salieron con oraciones por ellos inscritas en las tumbas. Y por ahí se agarra, bueno, y hay evidencia histórica de que ellos oraban por los muertos. Mira cómo le pusieron oraciones a las tumbas, ¿no? Entonces, es interesante saber que lo mismo no ocurría en los cristianos de Antioquía, por ejemplo, en los cristianos de Alejandría o de otras latitudes. No ocurría eso, de manera que no hay un consenso donde la iglesia diga que todos los primeros cristianos realmente oraban por los muertos. Sí, en Juan capítulo 17 creo que está la intercesión que hizo Jesús por nosotros, pero por aquellos que estamos vivos y lo que íbamos a conocer la verdad. También el libro de Éxodos, cuando Moisés intercede por el pueblo, porque Dios lo iba a matar a todos, habían caído, ¿te acordás que adoraron el becerro de oro? Y se tomó el trabajo Moisés de ayunar 40 días cuando baja, el pueblo estaba descarriado, intercede para que Dios no le haga nada, no lo castigue, sino que lo salve.
pero siempre que hubo intercesión, hubo por los vivos. Nunca intercedió por gente muerta. Cuando Coré falleció, esa tribu, ¿no? Antes, dice la palabra que cayeron, ¿no? Se abrió la tierra y cayó toda la tribu. Nadie intercedió por ellos, ¿o sí? No, No, nadie. no, nadie. Cayeron y fueron. Así es. Bueno, vamos a recordar los números de la radio y el WhatsApp de la radio para que pueda participar de esta conversación. Se está interesante este tema. Así que si puede escucharnos o puede comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Queremos saber de usted, queremos saber qué opina, queremos saber cuáles son sus pensamientos, que lo intercambie con nosotros porque este feedback, este intercambio que tendríamos es para edificarnos, ¿no? Vamos a la primera pausa, a tocar el primer tema y estaremos con ustedes en los próximos minutos. Vamos con Jesús Adrián Romero, Espérame, un lindo tema, ¿no? Vamos a la primera pausa, ya volvemos. Espérame, es la oración que le hace Jesús Adrián Romero a nuestro Señor. Espérame, espérame porque quiero estar ahí en esa cita, ¿no? Quiero estar encontrándome contigo temprano en la mañana. Qué lindo es poder levantarnos temprano en la mañana y orar y que lo primero que hagamos sea pedirle a Dios que nuestro día sea bendecido. No, lo primero que hagamos no sea agarrar el teléfono celular a ver cuántos mensajes tenemos, sino que sea pedirle a Dios que bendiga nuestro día y que nos dé paz, que nos dé sabiduría para manejarnos en las actividades diarias y poder, por supuesto, contar con su presencia todo el día. Vamos a recordar los números de la radio: 425-5232, 425-0933 o llámenos o mándenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Estamos discutiendo el tema intercesión de los santos, vivos o muertos. ¿Qué dice la Biblia, no? Cuando pedimos por los santos, a los santos que nos hagan algo a nosotros, o cuando pedimos por gente que ha fallecido y queremos que oremos por los muertos también, ¿no? Que sería algo que se enseña tradicionalmente en esta cultura religiosa, la cultura religiosa de tantos años, y la estamos pasando por el filtro de la Biblia, a ver cuál es la verdad acerca de estas prácticas, ¿no? Sí, mira, hay una vez un pastor que una vez escuché algo muy interesante que decía que para que una doctrina pueda ser aplicada en la Biblia tiene que tener, digamos, tiene que ser certificada. ¿Qué significa certificada? Tiene que estar varias veces. Por ejemplo, en la palabra de Dios hay muchas cosas, a ver, que por ejemplo antes se hacía el urín y el tumín, que era una forma de ver la voluntad de Dios. Sí. Era como los dados Tengamos una idea, sí. para que tengamos una idea. Pero eso no es bíblico. Dios no nos manda a hacer eso. Dios nos manda a consultar, a orar. Por eso que cada doctrina tiene que ser apoyada con varias citas bíblicas, no con una, sino con, si es posible, 2 o 3 o más, ¿no? Como por ejemplo Santa Cena, yo qué sé, las doctrinas básicas de la Biblia, Sí. bautismo, y bueno, así. Entonces, ¿qué te parece esto? ¿Tiene que ser apoyado o no? Sí, a mí me parece exactamente lo que dice es que cuando nosotros no podemos hacer doctrina de un solo versículo, ¿no? Me parece que cuando Dios quiere revelarnos algo, nos lo revela en distintas ocasiones, en distintos pasajes, cuando algo es realmente importante para Dios. Ahora, yo quiero compartir el texto bíblico, y digo texto bíblico porque en la Biblia católica, recuerde que hay 7 libros en el Antiguo Testamento que no son reconocidos como inspirados, ¿no? Pero que ellos lo tienen como parte de su canon bíblico, y es el texto de donde se agarran para decir que la práctica de oración por los muertos es algo que el pueblo de Dios practicaba, en el caso de Israel, ¿no? Por ejemplo. Y ya vamos a hacer una aclaración respecto a esto. Ese pasaje está en Segunda de Macabeos, capítulo 12, del 39 al 44. Esto, repito, esto no lo va a encontrar en la Biblia Reina Valera, porque esto forma parte de la Biblia, del canon bíblico católico, ¿no? Dice el versículo: y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yapnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a toda la causa de su muerte, o sea, que murieron por haber tenido esos ídolos. Todos alabaron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Básicamente, lo que está diciendo aquí es que en la narrativa que se está diciendo, ¿sí?, es que ellos oraron para que Dios perdonara a estas personas que habían caído muertas por haber tenido ídolos de Yapnia en esa localidad,
haber tenido esos ídolos que había sido la causa de su muerte inmediata, ¿no? Ahora, es interesante saber que solamente esta historia se da en este texto. Esta historia no se replica, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde sabemos a ciencia cierta que el apóstol Pablo y los primeros escritores de los evangelios, e incluso también eh, los otros escritores de las otras epístolas, citaban algunos otros textos del Antiguo Testamento para respaldar sus puntos, ¿no? ¿Sí? Pero es importante saber que este texto en particular no se reconoce en ninguna parte. A ver, estamos hablando de orar por alguien para su salvación. No creo que haya algo menos importante que esta doctrina, ¿no? Si esta fue una doctrina importante, ¿no? Estamos hablando de la salvación de alguien. Entonces, si esto fuese realmente relevante e importante, tuviera repercusión en otros textos, ¿no? Fuera una recomendación de Pablo. Por eso insisto en 1 Corintios 11, porque Pablo calla sobre los cristianos que ya durmieron por haber tomado la cena del Señor indignamente, ¿no? ¿Por qué Pablo calla respecto a eso y no ora para que el Señor no le tome en cuenta ese pecado a la hora del juicio? O sea, se me ocurre, ¿no? Como un cuestionamiento. ¿Por qué Pedro no nos manda a orar por los muertos, los que ya fallecieron, aquellos que murieron sin arrepentirse? No sé, alguna... Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿no? Ajá, por ejemplo, muy bien, Ananías y Zafira, sí, eso es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué no oraron para que Dios no tomara en cuenta el pecado que ellos, por el cual ellos acababan de morir? Es un paralelismo interesante, porque estos murieron en combate siendo pueblo de Dios, siendo judío, ¿no? Y Ananías y Zafira, siendo cristianos, murieron también por el pecado similar, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le pide a los cristianos en ese momento, oremos por Ananías y Zafira para que Dios no le tome en cuenta este pecado? Dice que vinieron los jóvenes y la sacaron. Lo sacaron a Ananías y después a Zafira, o sea, no le oraron, nada, ahí lo sacaron y a enterrarlo nomás. Increíble, ¿no? Sí, eso formaba parte de la seriedad con la que Dios estaba tomando en cuenta la iglesia, ¿no? Pero también en Lucas 16, recordemos la parábola del rico y Lázaro, cuando ciertamente como es una parábola, ciertamente nos disfraza en alegorías y metáforas algunas verdades teológicas. Pero también podamos ver que hay un detalle interesante, ¿no? Que el rico cuando está en tormento le pide volver para que pueda advertir a sus hermanos que todavía están vivos para que no vengan a ese lugar, ¿no? Para que no vayan a ese lugar, para que no vengan a este lugar. ¿Y cuál es la respuesta que le da Abraham? Qué interesante es esto, ¿no? Porque Lázaro no está intercediendo por los hermanos que están en el mundo todavía, ¿no? Por ejemplo, los hermanos del rico no está intercediendo a pesar de que está en la presencia de Dios, sino que le dice, a los profetas tienen, a ellos escúchenlos. O sea, es interesante. ¿Quiénes serán los profetas? Los profetas son los del Antiguo Testamento. Y somos nosotros también. Y nosotros ahora lo que proclamamos la palabra de Dios, porque habíamos hablado en otro programa que la palabra profeta tiene que ver con proclamar la palabra de Dios, no necesariamente tiene que ver con predecir algún futuro, ¿no? Como por ahí se tiene en cuenta. Pero es interesante que a los profetas tienen, a ellos escúchenlo. O sea, ya aquí no hay oportunidad. Ellos tienen que recurrir a lo que ya ha sido revelado en vida. O sea, que no hay otra forma de descubrir o de interceder por los que ya murieron, sino cuando están vivos, cuando podemos orar mientras estamos vivos. Sí, hay un pasaje de la palabra de Dios cuando el ejército de Saúl cae ante los filisteos, cuando ya estaba desechado Saúl, dice la palabra que cayó el padre, ¿no? Saúl, el rey de Israel, junto con su hijo Jonathan. Y David hace una endecha. Endecha eran canciones pero de angustia. Yo sabes que tuve la oportunidad de escuchar una endecha de una mujer que había fallecido su sobrino, sí, creo que era sobrino, o nieto era. Una mujer que se le murió a su nieto en un accidente de tránsito, sabes que comenzó a cantar, pero unos cánticos que vos escuchabas esos cánticos y te daban ganas de llorar, porque eran cánticos de tristeza. Dice acá, en el libro de Samuel, ¿no? Último libro de Samuel, dice que cómo han caído, dice Saúl y Jonathan, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que la bestia púrpura. Bueno, empieza ahí a hablar y después dice, angustiado estoy por ti, Jonathan, hermano mío. Dice, con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. Guarda con este versículo que bueno. Entonces, se ve claramente ahí, ¿no? Que hacían endechas por los muertos. Endechas es un sufrimiento, ¿no? Es un sufrimiento. No es que
no es que ellos hablaban con los muertos, sino que era, O que estaban orando por los muertos. claro, claro, era un sufrimiento, como madre mía, si hubiese estado acá, pero nunca fue el interceder por los muertos. Los muertos están muertos y ya pronto van a tener que dar cuentas todos, ¿no? Ante el trono blanco de Dios y así será. Sí, es tal cual. Guarda con ese texto, dice Sí, Pablo, ¿no? sí, 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 sabemos por qué. sí, en realidad es interesante porque, bueno, recordemos que las prácticas del pueblo judío eran muy diversas, ¿no? Yo me quiero referir especialmente a este texto de Segunda de Macabeos, ¿no? Porque en ese tiempo, estamos hablando del tiempo, perdón, el tiempo intertestamentario, ¿no? Donde hubo 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es muy interesante cómo el Espíritu Santo cerró básicamente la profecía, ¿no? Ya no había más profecía, no había nada más que Dios revelase durante ese tiempo, ¿no? No quiere decir que Dios haya estado estático, pero que hay un tiempo de preparación para la llegada del Mesías, ¿no? En este caso de Jesús. Y es interesante que estos relatos se cuenten de lo que haya sucedido, porque el pueblo judío siguió luchando por su independencia, siguió luchando contra los enemigos de ellos, Hasta hoy en día. como siempre lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y que muchas de las facciones judías que se desarrollaron para el tiempo de Jesús, los esenios, los saduceos, los fariseos, otros grupos judíos, Los celotes, los macabeos. celotes, sí, los macabeos, los judíos macabeos también, tenían prácticas distintas, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho aquí en el programa pasado que los saduceos no creían en la resurrección, por decir algo. Los fariseos sí, tenían una interpretación distinta de la aplicación de la ley unos con otros. Hay judíos que creen en un purgatorio. Entonces, este tipo de cosas no garantiza que sea la creencia universal de todos los creyentes. Por eso tenemos que buscar un árbitro imparcial, el cual son las escrituras. Las escrituras es el árbitro imparcial para saber quién tiene razón y quién no. O sea, para saber dónde reposa o descansa el depósito de la verdad, que es las escrituras sagradas, ¿no? De donde nosotros podemos decir eh, qué práctica es correcta o qué no. Aparte, yo quiero decir unas palabras respecto a las culturas, ¿no? Porque a veces nosotros absorbemos tantas herencias culturales que no las cuestionamos. ¿Te acuerdas que se decía que María Magdalena era prostituta? En realidad la Biblia no dice que María Magdalena sea prostituta, dice que salieron 7 demonios de ella. Pero que esta enseñanza, siglos después, por allá, por el siglo VII, el Papa Gregorio, Gregorio XIII creo que es, no recuerdo bien ahora cuál es el nombre del Papa, es el que había popularizado que María Magdalena era la mujer adúltera de Juan 8. Y esa mujer adúltera en realidad nosotros no sabemos a ciencia cierta si era María Magdalena o no. Pero estas enseñanzas se han tomado como ciertas y por eso María Magdalena ha pasado al cine, ha pasado a los libros, ha pasado a todas las creencias como que era la prostituta, ¿no? Entonces la hemos estigmatizado tanto que no le hemos dado la tarea de investigar seriamente si esto era así o no. Lo mismo pasa con estas tradiciones que vienen fuera de la Biblia, ¿no? La oración por los muertos, el purgatorio, la asunción de María, la Inmaculada Concepción, que es una doctrina que ya está hecha dogma. Fue hecha dogma en 1958, si no me equivoco, por el Papa Pío, y dice que en realidad lo que es dogma es lo que es vinculante a la salvación. Lo que quiere decir que los que no creen que María ha sido inmaculada, ha sido concebida inmaculadamente, no se pueden salvar. O sea, eso es lo que significa el dogma, ¿no? Entonces, son estas cosas que nosotros adquirimos por educación religiosa y que las absorbemos como leche materna y no las cuestionamos. Sí, hay una palabra en Hebreos, creo que está, que dice que Dios en muchos tiempos nos ha hablado de muchas formas, ¿no? Hebreos 1, sí. Nos habló por los profetas, por reyes, sacerdotes, pero dice que estos últimos tiempos nos habló por su Hijo. Por su Hijo, sí. Entonces es importante, por ahí no dice Jesús, 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 es como que es un disco rayado. No, no es un disco rayado. Nosotros creemos que Jesucristo es el misterio que Dios tenía para mostrar a la gente y para que lo veamos a Él, porque no lo podemos ver a Dios. Nadie que ha visto a Dios vivió, dice la Biblia. Si uno ve a Dios, muere. Entonces Dios dice, yo me voy a revelar ante la gente, voy a revelar el misterio y voy a mostrar a mi Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo no es menor ni es mayor, Jesucristo es Dios. No, esa es la esencia de la doctrina bíblica. Y también dice en Filipenses, haya pues el sentir, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues el sentir que hubo en Jesucristo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomó forma de siervo y fue obediente hasta muerte y muerte en la cruz, por lo cual, dice, Dios lo exaltó sobre todo, y escucha esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, un día todos nos vamos a doblar, hasta el diablo se va a doblar la rodilla, los demonios, todos. Y vamos a declarar lo que hoy mucho le cuesta, pero que a nosotros no. Que Jesucristo es el Señor para la Amén. gloria de Dios Padre. Amén, así es. Es una proclamación tremenda. Ese es uno de los tratados cristológicos más lindos de todo el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2. Ahí es donde realmente nosotros podemos descubrir el misterio de la encarnación, cómo ese Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, puede ocupar una vida humana, ¿no? Una vida humana, tener una naturaleza humana con todas sus limitaciones. Que por cierto, yo estaba, quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Yo estaba leyendo uno de los recientes libros de William Lane Craig, que es uno de mis teólogos favoritos. Él, en su última publicación, se titula En búsqueda del Adán histórico. Es un libro que tiene más de 525 páginas y es muy interesante porque él aborda el tema de la búsqueda de Adán, ¿no? Y él dice, si nosotros no creemos que históricamente Adán existió, entonces la inclinación al pecado, o lo que llamamos el pecado original, o la naturaleza pecaminosa, o la muerte, ¿por qué vino a morir Cristo si realmente Adán no existió? ¿No? Porque hay mucha gente que interpreta Génesis como metafórico, ¿no? Como que el Adán realmente no fue histórico, sino metafórico, alegórico. Entonces, si no existió, si no estamos hablando de una persona real, entonces el pecado también es metafórico, es alegórico. Pregunto, Omar, ¿somos pecadores por herencia o por elección? ¿O por las dos cosas? Ah, muy interesante esa pregunta. Muy interesante. Uy, ¿dónde me metí? No, está bien, está bueno porque en los dos espacios cristianos, en las dos teorías teológicas, el pecado original como tal está perdiendo ya su capacidad de aceptación dentro de los estudiosos porque se dice que el pecado original es aquello que yo cometí sin elección, ¿no? O sea, por herencia. Yo heredé la culpa de Adán. Eso es lo que se entiende por pecado original. Mucha gente no sabe esto y por eso la Iglesia Católica y algunas otras congregaciones bautizan a los niños para librarlos de la culpa de Adán por herencia. Mientras que cuando nosotros vamos a la definición de pecado en la Biblia, que habla de transgresión de ley, de hecho en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos transgredimos la ley en algún momento de nuestra vida a causa de una naturaleza pecaminosa que heredamos y por ende es nuestra propia culpa, nuestra propia responsabilidad, ¿sí? Fíjate que tenemos una naturaleza pecadora. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Ese es el punto Pero de vista después bíblico. elegimos. Claro, elegimos. Es que nuestra libre elección siempre está involucrada en el tema. Fíjate que, volviendo al tema para poder concatenar los dos temas, nosotros siempre tenemos una inclinación al mal, ¿sí? Por un corazón no transformado y renovado. Y cuando llegamos al conocimiento de Cristo y el Espíritu Santo nos transforma y nos hace partícipes del nuevo nacimiento, somos todavía participantes de una naturaleza inclinada a ese mal. Sin embargo, tenemos la ayuda y la intercesión del Espíritu Santo para evitarla. Romanos capítulo 7 es un tratado que Pablo explica cómo un cristiano maduro termina haciendo lo que no quiere hacer, Porque ¿no? no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Exactamente. Miserable de mí, ¿quién me ¿Quién me librará? librará de este cuerpo de muerte? Y eso mucha gente dice que no, que Pablo lo escribió cuando era nuevo creyente. Imposible. Una de las epístolas de los romanos es uno de los tratados más maduros de doctrina neotestamentaria que existe en la Biblia, ¿no? Así que no podemos decir que Pablo todavía no era maduro cuando dijo eso. Pero bueno, el caso que te vengo diciendo, Pablo, es que nosotros tenemos que aceptar que ciertas doctrinas que nos han enseñado durante tanto tiempo no cuentan con el apoyo bíblico, no cuentan con el respaldo bíblico. Y ojo, no me estoy refiriendo solamente a enseñanzas católicas, hay enseñanzas evangélicas que también hay que ponerlas bajo la lupa. Ojo con esto, ¿no? Por eso siempre el árbitro debe ser la palabra de Dios. La escritura es la que contiene el depósito de la verdad total. Pero muchos dicen, bueno, pero los equivocados y los correctos utilizan la Biblia. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Bueno, vámonos a la profundidad, vámonos al texto, vámonos a la consideración seria de lo mismo. No nos quedemos nada más con lo superficial, ¿no? Como para poder llegar a esto y entendamos a la luz de las Escrituras qué es lo que se tiene que practicar y qué no. Lo que sí es cierto es que en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni siquiera en la iglesia primitiva del siglo I y II, enseñaba la oración por los muertos, ¿no? Enseñaba la intercesión por los muertos o que nosotros pidamos a un santo por el favor nuestro. Por ejemplo, aquí en Argentina, específicamente en Santiago del Estero, se habla mucho del Gauchito Gil, ¿no? El Gauchito Gil, sí, que es uno de los que es uno de los santos más populares, dicen por ahí. Correa, también. Sí, hay algunos nombres por ahí que a mí se me escapan, pero que los están tomando como deidades, como santidades que ayudan a alguna persona por alguna cosa. Ahora, yo quiero sumar lo que dijiste, Pablo. En Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es Dios en su imagen, tal como Él se quiso revelar a la humanidad. Seguramente, por eso es importante que conozcas la verdad. La verdad
hace libre, ¿no? Ni nosotros podemos interceder por los que están muertos, ni los muertos pueden interceder por nosotros. Solamente, dice la Biblia, hay esperanza para aquel que está vivo. Mejor es perro vivo, dice el proverbio, que león muerto. Que león muerto. Así que estamos aquí en esta tierra. Aprovechá que tenés vida, buscá de Dios, cambiá tu forma errónea de vivir y vas a ver que Jesucristo te va a ayudar, las cosas van a cambiar, porque Jesucristo vino eso, a cambiar, a salvar lo que se había perdido. Así es. Y ahora, ¿qué mejor momento para aprovecharlo y que podamos ser participantes de esa salvación esta noche? Yo quiero pedirte que hagas una oración conmigo y esta oración va a permitir que la mejor intercesión que puedas recibir en vida es la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia podemos orar los unos por los otros, pero siempre es Dios el que concede su Espíritu Santo para que nos ayude a pedir como corresponde. Porque mismo lo leímos al principio del programa en Romanos 8, que no sabemos pedir como conviene, ¿no? Sino que el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de nuestro corazón, sabe cuáles son nuestras necesidades y por eso intercede, porque Él conoce nuestras necesidades. A veces nosotros ni siquiera sabemos lo que tenemos que pedir porque podemos estar inclinándonos a otras cosas que son superficiales y que no necesitamos en realidad. Por eso el Espíritu Santo de Dios está para auxiliarnos, ¿sí? Y para que tú puedas experimentar esta realidad en tu vida, yo quiero pedirte que hagas conmigo esta oración ahí donde tú estás. No importa lo que estés haciendo, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y este es un momento muy especial para aprovecharlo y que podamos utilizar la presencia de Dios para transformar tu vida. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que me convence de justicia y pecado. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala y enséñame tu palabra, porque quiero hacer lo que te agrada desde hoy y hasta que me encuentre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, nosotros queremos invitarte, si estás acá en Santiago del Estero, a que te acerques a la Plaza Libertad este día sábado a las 21:30. Vamos a tener una sorpresa muy especial para todos los que se acerquen a la Plaza Libertad a compartir la palabra con nosotros, especialmente a todas las madres, ¿no? A las madres que vayan a estar. Vamos también a sorprenderlas el día sábado 21:30. Y por supuesto, si estás en otras latitudes, no dejes de visitar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, a donde puedes comentar, ver las enseñanzas que hemos estado transmitiendo si te perdiste el programa en vivo. Y por supuesto, la invitación es para el próximo martes por este mismo canal a las 21. Estamos nuevamente contigo, pero vámonos ahora a la segunda pausa, el tema antes de despedirnos. Vamos al siguiente tema para que en este momento, a través de la oración y la adoración, puedas sentir la presencia de Dios. Vamos al siguiente tema. No es como yo, hermoso tema esta noche, ya nos estamos despidiendo. Y la invitación, Pablo, es para el próximo sábado a las 21:30. Si estás aquí en Santiago del Estero, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y estamos preparando la previa para el Día de las Madres, que va a ser el día domingo, ¿no? Aquí en Argentina celebra este día 15, es el Día de las Madres acá en Argentina. Y si estás en Santiago del Estero, acércate que vas a recibir una sorpresa muy linda. Vamos a estar orando por las madres, orando por las familias. Y por supuesto, compartiendo la palabra de Dios como hacemos cada sábado y cada lunes en la Plaza Libertad a las 21:30. Y por aquí, por Radio Exclusiva 103.7 FM, después de 3 largos meses lindos que pasaron volando, vamos a seguir en vivo todos los martes y jueves a las 21 horas y vamos a estar anunciando si hay algún cambio de día para que podamos estar en sintonía. Si se pierde usted el programa en vivo, recuerde que puede visitar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todos los programas que transmitimos en cada edición. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes por 103.7 FM Exclusiva. Chao, Dios te bendiga. Chao. Dios te bendiga. Chao, nos vemos.